a los hermanos músicos. Qué bueno es poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, sobre todo en esta tarde tan fresca que nos ha regalado Dios, una tarde lluviosa. ¿Qué le parece si le damos gracias? Allí donde está sentadito, incline su rostro y le vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos permites poder meditar en tu palabra, Dios. Sabemos, Señor, que si no fuera por tu misericordia y por tu gracia, quizás no estuviéramos hoy aquí en este lugar adorándote, exaltándote. Quizás estuviéramos en un lugar de perdición. Pero hoy, Señor, te damos gracias, Dios, porque tenemos esta oportunidad tan maravillosa de poder venir a este lugar, adorarte, exaltarte y sobre todo, Dios, meditar en tu santa palabra. Una palabra que edifica, que transforma. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que en esa noche puedas cumplir el propósito maravilloso de este mensaje. Padre, abre los corazones y la mente de mis hermanos y permite, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame sobre sus vidas y puedan ser transformados a través de este tiempo maravilloso. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra petición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta ocasión vamos a hablar sobre un hombre maravilloso, interesante, sobre la vida de Esteban. Y para ilustrar la introducción sobre la vida de este gran hombre, quiero que observemos este pequeño video que me encontré por ahí en internet y que creo que aplica al concepto de que vamos a desarrollar en esa noche. Así que pongamos atención al video y luego iniciamos con el estudio. Y él explicaba que su padre todo el tiempo le enseñó que nunca debía detenerse para lograr lo que él quería hacerlo. Y aunque quizás la carrera parecía que ya había terminado, él recordó aquellas palabras de su padre, ese mismo que sale a socorrerlo. Si usted abre su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 54 en adelante, nos encontramos con una historia interesante, con un hombre apasionado, con un hombre decidido a servir a Dios hasta la última instancia, aún en medio de las dificultades. Y eso es lo que queremos meditar en esa noche. ¿Cómo nosotros nos comportamos en medio de las adversidades? ¿Qué tan fieles somos a Dios como cristianos, como líderes, como siervos de Dios cuando estamos en medio de las dificultades? Esteban es un ejemplo maravilloso. Hechos capítulo 7, versículo 54 en adelante. Lo leemos de la siguiente manera. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Vamos a leer hasta ahí nomás. Para entrar en contexto, Esteban fue uno de los nombrados para distribuir alimento en la iglesia primitiva. Desde mucho antes se desató una persecución en contra de los cristianos. Existía ya ostracismo social. O sea, había un problema social dentro de los mismos judíos. Se consideraba a los griegos, que eran los judíos que vivían fuera de Israel, como una clase social más inferior a los judíos que vivían en Israel. Y siempre había esa lucha en ese tiempo. Esteban era un griego, no había nacido ni había vivido en Israel, sin embargo él era judío. Y por tal razón
no era de mucho agrado para los líderes religiosos, mucho menos la obra que inicia y empieza a hacer Esteban. Y viendo todo este contexto, podemos observar que además Esteban de ser un administrador, también era un predicador eficaz. Cuando en el templo tuvo que enfrentar a grupos antagónicos, él era el primero que salía adelante. Y tenía la capacidad suficiente, tanto en conocimiento como en sabiduría, para poder contradecir a aquellos grandes maestros, porque él tenía un conocimiento muy amplio. Incluso cuando se le permite a él hacer su defensa, Esteban da un discurso que deja con la boca abierta a todos los que estaban presentes. Estremeció ese lugar porque él empezó a dar una breve reseña sobre la historia de Israel. Y eso lo vamos a ver. Antes de meditar en los versículos del capítulo 13 que acabamos de leer, quisiera que viéramos algunas características de este gran hombre Esteban. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 8, menciona algo interesante de Esteban. Mire ahí en Hechos capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Solo se regresa a un capítulo. ¿Ya lo tiene? Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué tenía Esteban? Estaba lleno de gracia y estaba lleno de poder. ¿A qué se refiere estas palabras? Al parecer, a que tenía un don de gente. Él tenía carisma. Él tenía algo que los demás no tenían. Él tenía un contacto tan íntimo con las personas. Era amable, era tranquilo. No tenía problema con alguno, con nadie. Y muchas veces, hermanos, aquí hay una lección interesante en nuestras vidas. Porque salimos a trabajar, nosotros que somos cristianos, y cuando vamos por la calle, y quizás hasta pasamos empujando a los demás, no tenemos la educación siquiera de decir buenos días, Dios le bendiga. Esteban sí tenía este carisma, y eso le permitía a él poder hacer grandes prodigios y grandes cosas. Y muchas veces nosotros no tenemos esa amabilidad, no tenemos esa capacidad para poder compartirlo. Mira, hermanos, tuve la oportunidad de estar en Costa Rica. Y yo siempre he dicho, el país, el último que quería es Costa Rica, aunque es un país muy bonito, pero no me gusta. Pero en realidad la cultura muchas veces sobresale en esa nación, en esa ciudad. Usted va por la calle y se va a encontrar más de una persona que le va a decir buenos días, aunque yo no lo conozca. Y muchas veces en nuestras sociedades, aunque quizás se inculque, aunque quizás se haga campaña, no lo logramos hacer. Ahora, ¿en qué favorece esto a la iglesia? Muchas veces tenemos la oportunidad de compartir el evangelio con amigos, con amistades, con nuestros vecinos. Pero como no tenemos esa capacidad para poder compartirlo, no lo hacemos. O dígame usted en esta semana, ¿a cuántos vecinos le habló de la palabra de Dios? Esteban tenía un don de gente, tenía un talento maravilloso. Él dice que estaba lleno de gracia y poder. Y eso no lo recibe ni en la escuela ni en ninguna universidad. Eso lo podemos recibir a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y aquí viene lo otro interesante. En el versículo 10, ahí ese mismo capítulo 6, mire lo que dice. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban tenía un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Igualito que nuestra iglesia, ¿verdad? Le gustaba estudiar la Biblia. Igual que nuestros líderes, nuestros hermanos. Le encantaba. Él tenía un conocimiento amplio. Tanto así que le molestaba a los líderes religiosos. Hermanos, hoy en día hemos menospreciado muchas veces el contenido que tenemos en este libro llamado la Biblia. Este es el manual de vida para nuestras vidas. Esta es la guía, esta es la ruta, esta es la brújula, es el camino, es la luz que alumbra nuestro caminar. Pero muchas veces lo menospreciamos.
No tenemos la dedicación y el tiempo de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios. La vez pasada decía una hermana, pero es que yo para eso voy a la iglesia, para eso está el pastor que predique. Hermano, qué error. Porque aunque el pastor predique, yo tengo que ir a mi casa y verificar si lo que el pastor está diciendo está bien. Esa es la razón por la que hoy en día muchos líderes pseudocristianos de la teología de la prosperidad arrastran a miles y miles de personas a un camino donde posiblemente se pierdan. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra de Dios. No tenemos la dedicación de estudiar la palabra de Dios. Cuando un testigo de Jehová llega a mi casa, la Biblia dice que ni siquiera tengo que recibirlo. Pero muchas veces, como ni sabemos lo que va a hablar ese hombre, hasta lo hacemos que se siente en nuestra casa. Y lo escuchamos y empezamos a escuchar cuánta barrabasada pueda decir. Porque déjenme decir, hermanos, por muy estudiosos que sean los testigos de Jehová, una de las religiones más perdidas bíblicamente. No tienen una base bíblica de ninguna manera. Pero ¿qué pasa entonces? Menospreciamos la palabra de Dios. Una característica de Esteban importante es que él tenía un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Estimado hermano, yo le animo en esa noche. Si usted no tiene ese hábito de leer la Biblia, de prepararse para dar su célula o prepararse para la célula o estudiar la hojita que le dan su célula, hágalo a partir de ahora. Hágalo. En la crisis, cuando nosotros tenemos un conocimiento amplio de la palabra de Dios, vamos a saber qué hacer. Porque como lo dije antes, este es el manual de vida. Mire, le voy a contar, recordaba cuando él meditaba en esto, una experiencia personal en secundaria. En sexto grado, yo repetí sexto grado, vergonzosamente, ¿verdad? Me junté con un grupito ahí, era la pandilla del colegio, todas las notas rojas desde el año. Y recuerdo que al final del año, en sexto grado, un grupo como de 10, que era la pandilla con la que caminábamos, fueron donde la profesora a rogarle que le pasara por lo menos 2 clases y así poder reparar y no tener que repetir el año. La profesora le regaló 2, 3 puntos, 5 puntos. Cuando llegó mi turno, yo todo con pena del último, me dice la profesora, son 2 puntos lo que te puedo regalar, lo puedo redondear, pero no te lo voy a dar. ¿Le caigo mal o qué? No. Yo sé que vos sos un buen estudiante. Tenés que prepararte y no lo voy a hacer para que aprendas que todo en la vida cuesta. No es posible que pases todo el tiempo vagabundeando con ese grupito. Y yo, aunque te pase a primer año, vas a seguir en ese mismo plan. Entonces mejor repite. Y me hizo repetir el año. El castigo de mi madre fue, vas a estudiar en la misma escuela. Y ahí me miraba yo con una gran vergüenza, repitiendo el sexto grado. Bueno, terminé el año, me gradué sexto grado. Cuando llegué a primer año, estimados hermanos, increíblemente, me marcó tanto el hecho de haber dejado el año. Empecé a estudiar. Y representé al colegio 1 de mayo como el mejor estudiante de matemática. Y fui a competir en representación del colegio a las Olimpiadas Nacionales de Matemática. Increíble. ¿Quién se iba a imaginar que Douglas Vilche iba a ir a competir a las Olimpiadas de Matemática? Pero yo fui, participé. Ahora, déjeme decirle algo. Cuando estaba en primer año, había una costumbre bien increíble. El profesor llegaba, ponía los ejercicios y decía, si no entienden, explíquenle a Vilches, a Douglas. Y todo el mundo llegaba, no llegaban a preguntar, llegaban a copiar lo que yo había hecho. Y se copiaban y se copiaban y se copiaban. Al final del año, la mayoría dejó el primer año. ¿Sabe por qué? Porque nunca dedicaron el tiempo para estudiar, se copiaban. Es triste y lamentable que en nuestra vida cristiana nos copiamos. Nos copiamos. Y cuando Cristo venga, no vamos a tener ningún argumento para poder decir lo que hicimos en nuestra vida. Porque no tenemos dedicación de estudiar la palabra de Dios. Es responsabilidad de nosotros como padres exhortar a nuestros hijos
basados en la palabra de Dios. Hay padres que lo único que saben que la Biblia dice es que hay que agarrar un garrote y darle, porque la vara corrige. Y aunque la Biblia lo dice, pero hay muchas más cosas que podemos aprender de la palabra de Dios. Pero como no nos interesa, no tenemos el hábito de estudiar la palabra de Dios, no tenemos el hábito de leerla, ni siquiera leerla, para hacer una lectura de comprensión. Tenemos que ir a donde los pastores a pedir consejo. Cuando el consejo lo tengo en mi casa. Hermanos, una de las cosas que yo le puedo decir, cuando yo me he visto en problemas horribles, y nunca se me olvida, Filipenses 4, 6, 7, mi pasaje favorito. Por tanto, no se angustien por nada, dice Pablo, sino traigan sus peticiones con oración y súplica delante del Señor y con acciones de gracia. Y la paz de Dios guardará sus corazones y su pensamiento en Cristo Jesús. Ahora, cuando yo escucho a predicadores decir que cuando uno viene a Cristo todos los problemas se solucionan, yo digo, nunca leyó Filipenses 4, 6, 7. Ahí no está diciendo Pablo que los problemas se van a resolver. En ninguna parte dice ahí. Lo único que dice es que en medio de la situación difícil yo voy a tener paz en mi corazón. Esteban estaba en una situación tan difícil. Y si usted se fija, en el capítulo 7, ya pasamos a 7. Es interesante ver a Esteban. Está el acusado, se encuentra frente a una corte de justicia. Aproximadamente 71 personas haciendo un semicírculo, viéndolo a los ojos. Quien lo había invocado era Caifás, aquel mismo que había sido autor o coautor intelectual de la muerte del Señor Jesús. Ahí estaba presente también. Quizás Esteban sabía que esa noche o ese día iba a ser su último día. Y Esteban estaba allí, quizás presionado. La gente incluso había puesto a un infiltrado para que mintiera en contra de Esteban. Habían dado un testimonio falso en contra de Esteban. Era razón suficiente para poder estar atemorizado. Pero hay algo interesante. En el capítulo 6, versículo 15, fíjese bien cómo estaba Esteban. Capítulo 6, versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿qué vieron? Vieron a un cobarde temeroso que le temblaban los pies. ¿Así dice? No. Dice que su rostro era como el de un ángel. ¿Cuánta paz tenía Esteban? Increíble. ¿Cómo es posible que un hombre con una situación tan difícil pueda tener tanta paz que en su rostro era como el de un ángel? ¿Cómo es posible? ¿Cómo no es posible que nosotros en medio de las dificultades podamos tener un rostro de alegría, un rostro de paz en nuestras vidas? Entonces aquí viene lo más interesante. Ahora sí, capítulo 7, versículo 54. Ahí dice porque Esteban tenía un rostro como el de ángel. Capítulo 7, versículo 55, perdón. Pero Esteban, ¿qué dice? Estaba lleno del Espíritu Santo. Estas palabras, en mi humilde opinión, resumen la valentía de Esteban. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso hacía que él tuviera paz en su corazón. Estimado hermano o hermana, le voy a decir, cuando usted está barriendo y le está echando la basura a su vecina porque ya no la aguanta más, definitivamente el Espíritu Santo no está en usted. Cuando usted insulta, cuando usted pelea, cuando usted confronta, definitivamente el Espíritu Santo no está llenando su vida. Ese es el primer signo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder tener la paz y la tranquilidad en medio de las dificultades. Ahora,
¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Y ahí viene lo más duro. Ahí es donde vamos a tener que agachar la cabeza algunos. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9. Ahora, antes de eso, abra su Biblia en Efesios 5:18. Efesios 5:18. Me toma el tiempo que no tengo control, hermano Ariel. Efesios 5:18. Hoy nos vamos a las 9, hermano. ¿Ya lo tiene? Vea lo que dice. No os embriaguéis con vino en cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Ahora, Pablo nos exhorta a no embriagarnos con vino, sino más bien a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo puede un creyente ser lleno del Espíritu? ¿Cuál es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo? Al tratar con este asunto es sumamente importante recordar que el Espíritu Santo no es una sustancia o una influencia. No se trata de un gas o un líquido o un poder, sino una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y muchas veces nosotros creemos, como los pentecostales, que el Espíritu Santo es una sustancia. Reciba el Espíritu. Yo no permito que nadie me diga eso, porque la Biblia dice que desde el momento que yo creo en el Señor Jesús, el Espíritu Santo mora en mí, entra en mí y soy sellado de una vez y para el día de la redención. Entonces, si alguien viene después que usted creyó en Jesús, reciba el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu? Ya recibí el Señor desde que creí. Ahora, pero creemos que el Espíritu Santo es una sustancia, es un líquido, como una Coca-Cola que me la puedo beber y ya está dentro de mi ser. Pero no es así. Es un ser que mora en nuestras vidas. En espacio y tiempo no debería haber ninguna variación cuando nos referimos a que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es decir, no es una camisa que hoy me la pongo y mañana me la quito. No es una bebida que hoy me la bebo y mañana la desecho. Cuando el Espíritu Santo entra en mí, es de una vez y para siempre. Dice la Biblia que soy sellado por Él. Ahora, entonces, ¿cómo es posible? El alcohol o el vino no permanece en el cuerpo. Puede haber un efecto, quizás de unas cuantas horas, 24 horas, qué sé yo, cuántas horas tarda el alcohol en la sangre. Entonces, Pablo hace una diferencia entre el alcohol y el Espíritu Santo y dice, no se llenen de alcohol, no se embriaguen con alcohol porque esto pasa. Sean llenos del Espíritu Santo. Eso sí permanece en nuestras vidas. O al menos debería de permanecer, que a ese punto que vamos. Ahora, mire bien, en Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si yo no tengo el Espíritu Santo, no soy de Cristo. ¿Por qué razón? Por lo mismo que expliqué, cuando yo acepto al Señor Jesús, el Espíritu Santo mora en mí. Mira, hermano, aquí voy a aprovechar para tocar un punto interesante. Cuando estuve pastoreando en una iglesia allá en Chinandega, había un grupito de hermanas, ellas eran muy chismosas, y eso era muy conocido. Pero había algo interesante. Cuando tocaba la Santa Cena, todas las tomaban, pero había una de las hermanas que no la tomaba. Y decía, no, hoy no voy a tomar la Santa Cena porque no me siento capacitada para tomar la Santa Cena. Y una vez yo abordando le decía, ¿por qué no toma la Santa Cena, hermana? Dice, no, yo tengo un problema de pecado en mi vida y no lo he podido resolver, así que no puedo tomar la Santa Cena. Otro día no la tomó otra vez. ¿Por qué no tomó la Santa Cena? Es que me peleé con mi hijo y no hemos resuelto ese problema y no puedo tomar la Santa Cena. Hermanos, ¿qué impide que yo pueda tomar la Santa Cena? ¿Qué pecado es más grande? ¿O qué pecado no puede superar el sacrificio en una cruz de Calvario que hizo Jesús por mí? No hay pecado.
Entonces aquella persona que no toma la Santa Cena porque cree que hay un pecado en su vida, lo que usted está diciendo es que su pecado es más grande que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Y ahí tenemos un problema. Porque si usted cree que Jesús no puede perdonar su pecado, que Jesús no puede limpiar su pecado, usted está en un grave problema. Porque va a morir condenado, fuera de la gracia de Dios. Y no porque Dios lo quiera, usted mismo lo está haciendo. Entonces, hermanos, por Dios, usted tiene al Espíritu Santo dentro de su corazón, de su mente, de su vida. Cuando le toque la Santa Cena, abra su corazón, pídale perdón a Dios y Dios es misericordioso para perdonarle. Pero muchos no toman la Santa Cena. Hermano, es necesario arreglar nuestra vida. La evidencia de que tenemos al Espíritu Santo, o la primera evidencia, es el arrepentimiento en nuestros corazones. No es que yo he dejado de pecar, pero cuando peco hay algo dentro de mi corazón que me dice que no está bien. Y hasta que no voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, perdóname, no estoy tranquilo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esa era una característica increíble en la vida de Esteban. Y eso le daba paz, le daba tranquilidad. Muchas veces venimos a la iglesia, no entendemos el mensaje, no cantamos, no adoramos, venimos y nos vamos igual como venimos. Algo está pasando en nuestra vida. Algo está sucediendo en nuestra vida que no está bien. Ahora, en Efesios 5:18, igual hacemos mención. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenó del Espíritu. Lo que sucede con una persona cuando se emborracha es que ha tomado tanto alcohol que su influencia lo domina. Y esa es otra cosa interesante. Una persona alcoholizada que ha tomado mucho alcohol, al día siguiente no se acuerda de lo que hizo. Ahora, lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo influencia tanto nuestra vida que ya dejamos de ser chismosos, ya dejamos de ser mentirosos, ya dejamos de ser haraganes. Ahora sí leemos la Biblia. Nos da gusto leer la Biblia. Siento gozo cuando leo la palabra de Dios y llena mi vida. Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, mi pregunta es similar a la de Pablo. ¿Qué está influenciando en nuestra vida, estimados hermanos? ¿Somos llenos del Espíritu Santo como Esteban? ¿O estamos siendo influenciados por el pecado? Por la amargura, por la falta de perdón. Tu hermano Berme nos daba una meditación la semana pasada sobre el amor. ¿Cuánto nos hace falta el amor? Si no somos llenos del Espíritu Santo, difícilmente vamos a cultivar todos estos sentimientos buenos. Ahora, mire lo que dice en Hechos 7. Hechos capítulo 7, versículo 55. Ya para ir concluyendo. Otra cosa que hizo Esteban. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esta acción de Esteban, ver hacia el cielo, nos debe enseñar a nosotros lo importante que es nuestra atención a lo que Dios está diciendo en nuestras vidas. Esteban no estaba viendo a los que lo estaban acusando. Y muchas veces lo que nosotros hacemos en medio de la adversidad, y mire, me río porque yo tengo mucho problema con mi esposa por esto que estoy explicando. En una ocasión no teníamos ni un peso para comer al día siguiente. Y mi esposa va, ¿y qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana? Y yo le decía, no te preocupes, acostate a dormir, que mañana es otro día. Y aquella que vamos a hacer mañana, y no dormimos ese día. Yo le dije, mira, no me preocupa el hecho de que no tenemos que comer al día siguiente. No me dejaron dormir, eso sí me preocupa. Hermanos, cuando usted
mira y sabe que el Dios en el que usted cree es un Dios poderoso, es un Dios misericordioso, que lo ama, que lo cuida, que Él quiere lo mejor para usted, ¿por qué razón vamos a dudar de Dios? ¿Por qué razón vamos a estar viendo el problema? Miremos que el Dios, nuestro Dios, es un Dios todopoderoso. Dice, nos ha sacado una otra vez, lo hará otra vez y otra y otra y otra, y lo hará siempre que pueda hacerlo. Esteban no estaba viendo a los hombres, sino estaba viendo hacia el cielo y miraba la gloria de Dios. Ya no tenía más por qué preocuparse. No importa si me van a matar, decía Esteban. Pero lo que sí sé es que este mismo día voy a estar con mi Señor y lo voy a adorar y lo voy a exaltar. ¿Qué me importa que me maten? ¿Cuánta fe? ¿Será que nuestra fe es similar a la de Esteban? Tenemos esa capacidad hoy en día para decirle al problema, no me importa el problema que venga, yo sé que Dios, el Dios Todopoderoso, es mi Dios y me va a sacar de esta situación. No importa. La fe de Esteban era una fe increíble y poderosa, estimados hermanos. Pero una fe que no le distraía. Su fe era así porque nada lo distraía. Ni las amenazas de Caifás y todo su grupo, ni la amenaza de los que lo estaban acusando, causaba distracción para que Esteban tuviera su esperanza en el Señor Jesús. Y vio los cielos, dice, y vio la gloria de Dios. Ahora, ya para ir culminando, y voy pidiendo a los hermanos que vayan subiendo. Andar en el Espíritu. En Colosenses capítulo 9, versículo 10. Colosenses 9, versículo 9, perdón, Colosenses 1, versículo 9 al 10. ¿Ya lo tenemos? Mire bien lo que dice. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, cuando nosotros somos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de la sabiduría y inteligencia espiritual, sucede un efecto, y lo menciona Pablo en el versículo 10. Primero, para que andéis como es digno del Señor. Aquí quiero que hagamos una pausa. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué significa esto? Y lo dice Pablo ahí. Agradándole en todo. Agradándole en todo. Estimado hermano, y aquí quiero que usted se agarre y entienda. ¿Usted cree que usted agrada a Dios sentado en una silla sin hacer absolutamente nada en la iglesia? ¿Usted cree que agrada a Dios cuando se levanta por la mañana y ni siquiera le dice, Señor, gracias por este día tan maravilloso? ¿Usted cree que agrada a Dios cuando sabe que en la iglesia hay tantas necesidades, tanto materiales como material humano? La semana pasada se lanzó una convocatoria, el Ministerio de Niños está solicitando a todos aquellos que quieran servir a Dios como maestros de escuela bíblica. Estamos atentos al llamado que Dios nos hace. Pablo dice, cuando usted tiene el conocimiento de su voluntad y tiene sabiduría e inteligencia espiritual, va a caminar de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Dios no quiere su dinero, Dios quiere su corazón, quiere su mente, su espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Y sigue diciendo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estimados hermanos, si había una persona que tenía esta capacidad, lo que está mencionando Pablo era Esteban. Esteban tenía un corazón dispuesto para servir a Dios. No había nada que obstaculizara su pasión por servir a Dios. Yo le pregunto en esa noche, ¿qué le está impidiendo poder servir a Dios?
Y si usted le sirve, ¿qué le está impidiendo poder servirle mejor a Dios? ¿Quiere ser como Esteban? Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y eso no se logra únicamente por imposición de manos ni de un día para otro. Eso se logra con dedicación y entrega todos los días de nuestra vida, leyendo la Biblia, orando al Señor y pidiéndole a Dios dirección. ¿Qué te está impidiendo servirle a Dios? ¿Habrá algo que impida servirle a Dios? Yo le recomiendo que haga lo que hizo Esteban. Puesto los ojos en el cielo, miró la gloria de Dios. Yo sé que aunque no reciba una recompensa material en esta tierra, sé que cuando sirvo a Dios, la recompensa la tengo allá arriba. Y aquel día, cuando el Señor venga por su iglesia, nos han estado hablando sobre la segunda venida del Señor y los acontecimientos de los últimos tiempos. Y cuando eso suceda, qué maravilloso es cuando el Señor lo llame por su nombre y diga: ahí viene este hijo amado que ha hecho tanto por el ministerio y por la obra de Dios. Pero déjeme decirle, sentado en la silla, únicamente viendo lo que los demás están haciendo, no está agradando a Dios. Es tiempo de agradar a Dios. ¿Habrá alguien en esa noche que quiera abrir su corazón y quiera recibir al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Habrá alguien esta noche que quiera ser como Esteban, entregarle su corazón a Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, mi cuerpo y todo mi ser para servirle? ¿Habrá algún hermano? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien que quiera hacer un compromiso con el Señor Jesús? Decirle: Señor, yo sé que hay tanta necesidad en la iglesia y yo he estado sentado, pero quiero ser útil para la obra de Dios. Yo le invito a que en esa noche, mientras cantamos una alabanza, se puede, ¿verdad? Una alabanza. Mientras cantamos una alabanza, póngase de pie. Si usted siente en su corazón el deseo de decirle al Señor: Señor, yo quiero ser como Esteban, que nunca apartó su mirada. Quizás usted ha estado pensando en abandonar la lucha. Quizás usted ha estado pensando como Derek Raymond, que creía que su carrera había terminado. Pero él tenía un propósito, él tenía que llegar a la meta, aunque fuera el último. Hoy el Señor nos está llamando a que lleguemos a la meta. Hermano, nuestra iglesia necesita líderes comprometidos, personas apasionadas por servir a Dios. ¿Hay alguien que quisiera venir a los pies del Señor y decirle: Señor, aquí estamos y somos como Esteban? Mientras cantamos, yo lo invito a que pase adelante y juntos vamos a orar.